amigos de Misericordia Centro de Paz, les enviamos un saludo de paz y bien desde esta locación hermosa en el centro de Tepatitlán. Queremos enviarle un saludo en especial a nuestros hermanos enfermos que día a día ofrecen sus sacrificios, sus dolores y que con una gran paciencia ofrecen sus sacrificios a Dios para la salvación del mundo. El tema de hoy, del cual vamos a tratar, es Historia de la Salvación. Y para eso, nuestro invitado, Fernando Franco, que está aquí a mi lado, pues lo hemos invitado precisamente para que dé alguna explicación y profundicemos en el tema de Historia de la Salvación. Bienvenido, Fernando. Sí, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos. Buenos días a todos los que nos están viendo. También pues deseándoles un buen año, un feliz año de la misericordia, que sea provechoso para todos, para enseñarnos a que el amor de Dios que nos llena nuestros corazones se debe de derramar sobre nuestro prójimo, y así a todos aquellos alejados, aquellos que no conocen todavía ese amor de Dios, les pueda llegar ese rayito por medio de nosotros. Bueno, pues entrando directamente al tema, Fernando, ¿por qué Historia de la Salvación? ¿Qué es Historia de la Salvación? Bien, la historia de la salvación no es una historia distinta a la historia de la humanidad, porque la historia, como ustedes saben, es como el estudio de los hechos en el pasado. La historia de la salvación no es una historia paralela, sino que es el mismo Dios interviniendo en la historia del hombre. En toda la historia del hombre está ahí Dios presente, guiando con hilos invisibles a su plan maravilloso que nos tiene. Bueno, pues, ¿y esta historia dónde la podemos encontrar o dónde la podemos conocer? Bien, por excelencia podemos leerla en la Biblia. En la Biblia viene todo el compendio de esa historia de salvación y desde dónde empieza el Señor con su plan y hasta dónde vamos a atender en él. Bueno, la Biblia. Seguramente usted en su casa tiene una Biblia. Se nos recomienda leer un pasaje de este maravilloso libro día a día para ir conociendo a Dios un poco más y sobre todo a Cristo. ¿O no, Fernando? Definitivamente, la Biblia no es un libro, es una persona, es Cristo. Si tú lees el Antiguo Testamento, todo te va a llevar a Cristo. Si tú lees el Nuevo Testamento, todo te explica a Cristo. Bueno, Historia de la Salvación quiere decir nuestra propia historia de salvación como hombres y como mujeres. Ahora, Dios hizo toda la creación y como culminación de esa creación creó a nuestros padres Adán y Eva. ¿Qué pasó con ellos? Bien, pues Dios, como bien lo dices, es el autor de toda la creación y todo lo hace en función a su criatura estrella, o sea, tú y yo, el hombre, la mujer, el ser humano, todo lo hace en función a nosotros para que nosotros no nos falte nada. Pero ellos viven pues en una situación en donde no hay dolor, no hay pena, no hay muerte, no hay enfermedad. Es lo que llamamos nosotros paraíso. Paraíso donde se hacía solamente lo que Dios tenía a bien ordenar, lo que pues era un reino, el reino de Dios, donde se hacía su voluntad solamente. Pero ¿qué es lo que pasa con ellos? Bueno, desobedecen a Dios en una sola orden que Él les da. En eso, el hombre al desobedecer está quitándole esa primacía a Dios, le está diciendo, no queremos que tú reines sobre nosotros. Luego entonces se acaba el paraíso, se acaba el reino de Dios, porque el hombre ha decidido abandonarlo. Pero para eso tiene alguna promesa Dios. O sea, aunque el hombre por naturaleza, o no por naturaleza precisamente, sino por algo que trae dentro, siempre tiende a pecar y el pecado nos aleja de Dios. Y como bien nos decía Fernando, es un no al amor y a los designios divinos. ¿Qué pasa entonces con Dios en la relación de Dios con el hombre, con Adán y con Eva y con toda la humanidad? Pues se rompe precisamente esa relación por el pecado. El Señor había dado una orden y lo había hecho no por crueldad, no por ser arbitrario, no porque se le ocurrió,
quería que tú y yo fuéramos libres. Y para tener libertad tienes que tener el poder de elegir. Para poder elegir tendrías que haber dos vías. Él lo que hace es que te propone, ¿me sigues a mí o quieres seguir otra cosa? Bien, el hombre decide seguir algo más que a Dios. Rompe sus relaciones con Dios, rompe sus relaciones con su pareja. ¿Recuerdan aquellas palabras? A ver, Adán, ¿por qué te escondes? ¿Acaso has comido del fruto que te he prohibido? ¿Y qué es lo que pasa? No, espérame. La mujer que tú me diste por compañera fue la que me hizo romper contigo. Está culpando a la mujer, está culpando a Dios, o sea, está rompiendo relaciones y cercanía, esa armonía que tenía con ellos inicialmente. ¿Cuáles son estas consecuencias? A la hora de abandonar el paraíso, Dios, fuente de vida, está alejado pues de ellos porque ellos le dan la espalda y conocen lo que es la muerte. Conocer la muerte es conocer la enfermedad, el dolor y el sufrimiento. Por eso bien dice San Pablo que el salario del pecado es la muerte. La consecuencia de ese romper las relaciones entre ellos, de desobedecer a Dios, de preferir otros caminos fuera de su voluntad, nos trae consecuencia la muerte. Y está el hombre ya ahora sí sujeto a la muerte. Pero ¿qué es lo que pasa? Dios en su misericordia y en su amor no nos deja solos. Si tú lees el pasaje de Génesis 3:15, ahí nos viene ya una promesa de un Salvador, de una salvación. Entonces, desde allí empieza la historia de esa expectativa de la salvación que va a venir de parte de Dios. Dios es el que nos va a proveer esa salvación. Aunque el hombre se ha malgastado todos los tiempos en buscar una salvación por sí mismo. ¿Y qué es lo que ha encontrado? Se ha topado con la pared, se ha estrellado sobre las rocas, se ha caído más hondo que antes. Esas son las consecuencias de nuestro pecado original. Bueno, pues ya hemos escuchado por qué pecamos, qué consecuencia trae el pecado, que es la muerte, pero hay lo que conocemos como el protoevangelio, que es el primer anuncio de una salvación, con nuestros primeros padres, que llega también hasta nosotros. Bueno, posteriormente de Adán, conocemos en la Biblia la historia de Noé y de un diluvio. ¿Esto tiene un significado también para la historia de la salvación, Fernando? Claro que sí. Mira, si tú te fijas, ya en el capítulo 4 del Génesis, ya sigue ahora la historia de Abel y Caín. Y claro, todos la conocemos. Empieza el primer asesinato, el homicidio, el primer homicidio. Y de ahí viene una escala, una cascada de pecado. Entre más se hace piramidal. Empezó con un pecado de desobediencia y termina con un homicidio, termina con venganzas, termina con adulterio, termina con esa poligamia, más asesinatos, más venganzas, más comilonas, más soberbia, más etcétera. Se vuelve un mar de pecado esta creación que había hecho el Señor con tanta perfección, porque el hombre ha decidido abandonar a Dios. En medio de ese océano de maldad, Dios nos da una experiencia de salvación. ¿De qué manera? Por medio del arca de Noé, en donde se purifica ese pecado y sobrevive el justo, el obediente a Dios. Luego entonces, de ahí vuelve a nacer un nuevo pueblo. Qué interesante, un nuevo pueblo. Ok, bueno, terminamos con Noé. Después de Noé, y si vamos leyendo los capítulos de la Biblia, no nada más del Génesis, sino también de lo que es el Pentateuco, los libros históricos, los profetas, nos vamos a dar cuenta que el hombre normalmente siempre tiende a querer, o que queremos hacer nuestra voluntad, dejando a un lado el mandato divino. Pero, ¿qué ocurre con este nuevo pueblo? Bien, ¿qué pasa con este nuevo pueblo? Otra vez cae en los mismos vicios.
otra vez rechaza al Señor, rechaza hacer su voluntad y se vuelve a perder. Y otra vez, ahí tienes a Dios en su misericordia, perdonando, esperando al que vuelve hacia Él. En medio de toda esa maldad, surge una o dos personas que voltean hacia el Señor, y por medio de esa una o dos personas el Señor manifiesta toda su voluntad y empieza a realizar nuevamente su pueblo, y empieza otra vez a surgir nuevamente esa voluntad de Él para crear de veras ese plan que Él tiene maravilloso para con nosotros. Bueno, ya hemos avanzado un poco más en lo que es la historia de la salvación, que es un tema larguísimo, que es una materia que se da en el Instituto Bíblico Católico, que el próximo semestre inicia el día 4 de febrero de este año 2016. Todos los esperamos, porque esto es una probadita nada más de esta materia de historia de la salvación. Bueno, Fernando, proseguimos. ¿Cómo se da la historia? Porque hay hasta un libro que se llama El Éxodo, pero hay un hecho importante que se llama Éxodo. ¿Y cómo se va consolidando este nuevo pueblo de Israel? Es esa salida, pues, ya después de que en medio de ese mundo de gente con maldad, el Señor escoge a Abraham, y no lo escoge por su piedad, no lo escoge porque era muy devoto, ni porque iba, no, lo escoge porque Él quiere. Escoge a Abraham, y de ahí hace surgir un pueblo grande. Las 12 tribus se multiplican, viajan a Egipto por la hambruna que había en aquella tierra donde ellos habitaban. Allí, a la hora de que crecen, están 430 años, y el faraón les tiene miedo, empieza a tenerles miedo, empiezan a crecer tanto que los oprime y los hace esclavos. Entonces, después de tanto tiempo de estar esclavos, el Señor escoge otra vez un nuevo personaje, que es Moisés. Y por medio de Moisés, el Señor nos va a dar una experiencia de que es un Señor cercano, un Dios que quiere hacer alianza contigo y conmigo. Él quiere ser tu Dios, pero también necesitas tú ser el pueblo de Dios. Entonces Él hace una alianza. Yo voy a ser tu Dios, pero tú tienes que seguir mi plan para que tú seas feliz. Si no, fuera de ese plan, no vas a ser feliz y no vas a obtener esa tierra prometida, esa vida eterna. Entonces, por medio de Moisés, conduce a su pueblo de la experiencia de la esclavitud a una experiencia de libertad, en medio del desierto. El medio del desierto significa que en medio de donde somos tan volubles, no tenemos capacidad de sobrevivir por nosotros mismos en medio de ese clima tan inhóspito, y Dios quiere encargarse de nosotros, y por eso es por lo que los guía por medio del desierto, y allí purifica a su pueblo, porque el pueblo nuevamente se revela, nuevamente cada vez está revelándose, está cayendo su fe. Después Moisés intercede, Dios los perdona y los vuelve a restablecer, pero otra vez recae su fe, y otra vez les viene por recaer esa fe, les viene unas consecuencias muy graves. Moisés vuelve a interceder, otra vez el Señor vuelve a salvar. Así hasta que llegan a los albores de la tierra prometida, y entran ya en esa tierra prometida bajo la guianza de Moisés, aunque Moisés tampoco puede entrar, queda en la rayita, ahí en los márgenes del río Jordán. Y de ahí a partir del río Jordán, Josué continúa esa obra que Dios había empezado por medio de Moisés, y los introduce a la tierra prometida. Y ahí, una vez en la tierra prometida, el pueblo se empieza a establecer, y poco a poco van cediendo. En cuanto obedecen la voluntad de Dios, empieza a cumplírseles las promesas que les tenía hechas el Señor. Y se consolida. Y al principio hay jueces, o sea, personas que pues ayudan al pueblo a salir adelante de sus problemas, a decidir sobre diferencias, a decidir sobre ciertas cosas que ellos no estaban preparados para decidir por sí mismos, pero ellos pues quieren copiarle a los pueblos vecinos. No había esclavitud, no había nobles, no había gente pobre ni gente rica, todos eran iguales.
Pero ellos quieren ser pueblo como los demás y empiezan a pedir un rey. El Señor les concede que haya un rey. Entonces ya no va a ser entonces Dios el que rija el pueblo, sino que una sola persona. Estaban pues supeditados a que si el rey era fiel a Dios, entonces iba a ir por buen camino el pueblo. Pero cuando el rey fuera infiel, pues caray, era un desastre. Y así vemos ese desastre que los lleva hasta un exilio. Llega a destruirse toda la construcción de aquel pueblo tan magnífico que había sido el pueblo de Israel, en todo lo que es el templo que hizo Salomón, esa magnificencia, esa gloria que tenía ese pueblo, se destruye por completo por serle infiel a Dios. Qué bien, pues nos está resumiendo Fernando la historia de salvación en el Antiguo Testamento. Posteriormente a este exilio existen unos personajes, los profetas. Y con los profetas ya nos vamos acercando hacia la venida de Cristo. Pero antes de llegar a Cristo, ¿qué sucede o cuál es la función primordial de los profetas en el pueblo de Israel? Bien, pues una vez que se terminaron todas las instituciones a los que ellos tenían tanta fe, pues que tenían su templo, tenían su rey, tenían bien establecido los sacerdotes, etcétera. No, ellos vivían felices, contentos, pero se salieron de la voluntad de Dios y se acabó todo eso. Entonces surgen esos personajes que, como bien dices, los profetas, que empiezan a guiar al pueblo, a decirles, hey, vuelvan a Dios, recuerden la alianza de nuestros padres con Dios. Miren, estamos obrando mal, por eso nos vienen estos castigos. Y ellos se encargan de recordarle al pueblo la ley, la alianza que habíamos hecho con el Señor como pueblo, ¿verdad? Ellos se encargan de señalarlos que estamos desviándonos. Y por medio de ese pueblo, de esos profetas, el pueblo tiene ya una conciencia que las promesas de Dios son más bien espirituales, más que físicas, que ellos tenían esa promesa de un mesianismo, de un rey que iba a tener dominio sobre todas las naciones y que Israel iba a ser el emperador de todos los pueblos porque él estaba con Dios, ¿verdad? Dios caminaba con su pueblo, entonces ellos iban a tener la primacía en todo el mundo. Pero a la hora que se acaban instituciones, que no hay rey, que no hay sacerdocio, que no hay templo, entonces dicen, no, el mesianismo de Dios es un mesianismo espiritual. Dios tiene que reinar en nuestros corazones. Esto ya después de que el pueblo pasó por varios imperios, primero el que los hizo que se fueran al exilio, que los corrió y que destruyó toda la gloria de ese pueblo. Después los dejan regresar y reconstruir el pueblo, pero siempre bajo el dominio de un emperador, de un imperio. Después viene otro imperio y después viene otro imperio a invadir ese mismo pueblo. Nunca estuvieron libres. Entonces Dios se vale de esos pobres, de ese pueblo pobre, para salir allí, para que surja allí un Mesías. Entonces ahí en esa pobreza de ese pueblo y de esa humildad, surge Cristo. Se cumplen las promesas desde Génesis 3:15 de ese protoevangelio, de esa promesa de un Salvador. Con Cristo surge en medio de ese pueblo pobre y humilde. Bueno, pues ya llegamos a lo que es el Nuevo Testamento, el nacimiento del Salvador, del Mesías prometido, desde antiguo y reforzado muy fuertemente por los profetas. Bueno, hablamos de Jesús, hablamos de Cristo. ¿A qué viene Cristo? ¿Cuál es su función primordial de Cristo para nosotros? La función primordial es revelarnos a Dios. Cristo, Jesús, es Dios mismo que se viene a revelar al hombre. Nos viene a revelar su cercanía y su solidaridad. Porque nosotros en el pecado pues solamente podíamos pedir perdón, y en aquel entonces se estilaba así, ofreciendo sacrificios, derramando sangre de animalitos inocentes para que cubrían nuestro pecado, nosotros culpables, cubiertos con esa sangre de animalito inocente, de esa sangre que significaba la vida. O sea, una vida llena de pecado se cubría con una vida inocente, pero era un sacrificio que no
no duraba mucho, entonces tenía que estarse repitiendo constantemente. Pero donde el puro, el santo, el mismo Dios se encarna y se hace uno como tú y como yo, Él mismo toma nuestro lugar. Como te dije, el salario del pecado es la muerte. Estábamos condenados a esa muerte y el mismo Dios se hace como tú y como yo en nuestra condición de hombres que sufren de enfermedades, de muerte, etcétera, y toma nuestro lugar. Esa condena que teníamos nosotros para morir, Él la toma, como si tú estuvieras en la cárcel y estuvieras condenado a silla eléctrica por tanto pecado, por tus graves delitos, y alguien más dice, no, yo quiero morir en la silla eléctrica en vez de él. Y aquel hombre, con esa solidaridad, hubiera pagado tu deuda que solo se pagaba con tu propia vida. Él toma ese lugar, y para eso tuvo que tomar tu condición, mi condición, un ser humano sujeto al frío, al calor, a la muerte. Él muere por ti y por mí, toma nuestro lugar, pero ¿qué crees? Él es Dios. Dios es el dueño de la vida y de la muerte, y vuelve a tomar la vida, resucita, y es ahí cuando es glorificado, y nos deja una misión. Nos deja una misión, porque parte al lado del Padre, allí en la cruz, donde Dios mismo estaba crucificado. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo, sacrificándose por su criatura, mostrando la máxima expresión del amor de Dios por ti y por mí, ¿sí? Ahí también se muestra cómo retoma esa vida, resucita y nos deja un legado para otra vez reunirse con el Padre, Jesús con el Padre a su derecha, dejándonos que continuemos su misión. Y que continúe esta historia de salvación nuevamente. Así es. Porque la historia de salvación se está viviendo hoy y ahora mismo. Así es. Bueno, ya resumió Fernando parte de la historia de la salvación. El hombre, como agradecimiento, como reconocimiento de tomar esa salvación y hacerla suya, glorifica a Dios. ¿De qué forma el hombre glorifica a Dios? El hombre glorifica a Dios en cuanto cumple su voluntad, porque lo hace presente en medio de los demás hombres. A la hora que Dios muestra su presencia en medio de la humanidad, es cuando Dios es glorificado. Él te ha dejado una misión, a ti y a mí. Si tú lees Mateo 28, ahí vas a ver el testamento de Jesús. Se le ha dado a Él todo el poder sobre todo el universo. Y, ¿sabes qué? Dice, vayan por todo el mundo, hagan discípulos míos, o sea, enséñelos a amarme y a buscarme, porque fuera de mí no van a ser felices. Enséñelos a que se enamoren de mí como yo estoy enamorado de ellos. Eso es el discipulado. Después los bautizas, los catequizas y una vez así, ya que esté impuesto ese reino, vamos a vivir otra vez en esa situación en la que habíamos sido llamados originalmente con nuestros padres Adán y Eva. Tu misión es dar a entender a los demás hombres con tu testimonio, con tus obras, con tu actuar, con tus palabras, que Dios está en medio de nosotros. Allí es cuando lo glorificas. Allí es cuando le damos más gloria a Dios que ni haciendo novenas, ni haciendo peregrinaciones, ni haciendo sacrificios para que nos vea la gente. Es dando testimonio de su presencia, haciendo su voluntad. Muy bien, Fernando. Ya ven, amigos, la maravillosa explicación que nos ha dado Fernando sobre esto. Y pues ya prácticamente ya estamos terminando el programa y quisiera que nos hablaras un poco de la misión de la iglesia. Ok, vino Cristo, nos salvó como personaje, como personas, lo aceptamos o lo rechazamos, pero hay una institución que se llama iglesia.
esta iglesia, ¿qué misión tiene? Bien, ¿qué es lo que pasa? Mira, más que institución, como tú lo dices, la iglesia eres tú, soy yo, todo bautizado es iglesia, todo bautizado es iglesia, y la iglesia es la continuadora de la obra de Jesús. Por eso te reitero, tú y yo estamos llamados a continuar esa obra, y más que una institución, tú eres iglesia. La iglesia es el pueblo de Dios, ¿sí? Como has visto, la historia de la salvación es tu propia historia. Si tú te pones a reflexionar, ¿cuántas veces has caído? ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado? ¿Cuántas veces otra vez has resurgido? ¿Cuántas veces otra vez has vuelto a la vida sin que te afecte aquellas metidas de pata que has dado? Puedes ver que es Dios el que está actuando en tu vida, así como actuó con toda la humanidad, de caídas y levantadas, caídas y levantadas. Nunca es tarde para levantarte. Nunca es tarde, porque Dios está con los brazos abiertos, como ese padre del hijo pródigo, ese padre misericordioso que siempre esperando a su hijo con los brazos abiertos, no para condenarlo, para abrazarlo y restituirle su condición de hijo. Acércate al Señor. Tú eres iglesia. No reniegues, no se te olvide nunca que tú eres bautizado, que tú todavía eres sujeto a la felicidad. Te hago ese llamado a que vuelvas a Dios nuevamente. Ahí encontrarás la felicidad. Tu historia, nuestra historia, en conjunto con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, y ahora con la iglesia, en la cual todos formamos parte, está viva esta historia de la salvación. Te agradezco, Fernando, por esta valiosa participación en este programa, y con ustedes, amigos, nos despedimos pidiéndole dos cosas. Uno, que ruegue por sacerdotes y por todos aquellos rechazados de la sociedad, como los presos, los drogadictos y todas las familias que con ellos sufren. Y segundo, y si Dios y usted nos los permite, nos veremos en el próximo programa de Misericordia, Senda de Paz. Hasta la próxima. Nos vemos.